o sea, una de ayuda, ¿sí? Nosotros sabemos que la ingravidez es el estado que se alcanza cuando las fuerzas gravitatorias no ejercen su efecto, ¿sí? O sea que no se está sometido a la gravedad. En cambio, la microgravedad es estar sometido a poca gravedad, ¿sí? Se conoce como gravitación o gravedad a la atracción de los cuerpos de acuerdo a su masa, ¿sí? Cuando algo está en caída libre, decimos que está experimentando en el momento de la caída la ingravidez, ¿sí? Los astronautas que se encuentran en el espacio o en órbita están en ingravidez. Ellos sienten la caída libre de modo constante. Esto se debe a que las naves o estaciones espaciales están orbitando alrededor de la Tierra con una velocidad constante que les permite mantenerse a la misma distancia de nuestro planeta gracias a que la fuerza centrífuga que tiende a sacarlos hacia afuera, que esto hablamos el otro día, es contrarrestada por la acción de la gravedad, ¿sí? Por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Entonces eso hace que se pueda mantener en órbita a una misma distancia. Al ponernos en una situación de ingravidez, y el organismo tiene que hacer un montón de adaptaciones, ¿sí? Para que todo ¿alguien me habla? No. Ah, a ver, vamos a silenciar porque siento eco atrás. Sí, se escucha el eco. Sí, esperen que no sé cómo... ¿Dónde está silenciar? No lo puedo decir, no sé dónde está el... Ay, se me fueron. Bueno, igual ahí ya no siento nada. Bueno, decíamos que en el estado de ingravidez, ¿sí? El organismo se ve forzado a hacer distintas adaptaciones para que todos nuestros sistemas sigan funcionando de la manera más adecuada posible y generando el menor desgaste posible, cosa que no se logra, se desgasta muchísimo el organismo en esa situación. ¿Sí? Para esto los astronautas hacen un entrenamiento muy riguroso, ¿sí? Donde van tratando de adaptar los sistemas y uno de los primeros cambios que sufren es a nivel de la orientación, ¿sí? Nuestro sentido de la orientación en el espacio se ve totalmente alterado debido a que nosotros cuando estamos en el suelo, ¿sí? Cuando tocamos el suelo nos podemos orientar, sabemos el arriba y el abajo, en el espacio no, debido a que en el oído interno nosotros tenemos, ya habrán visto, unos depósitos cálcicos, ¿sí? Que son unos huesitos muy pequeñitos, son los otolitos, que se encuentran en el oído interno, ¿sí? Estos en estado de ingravidez no cumplen su función adecuadamente y los astronautas pierden el sentido del arriba y el abajo, sufriendo consecuencias como mareos, náuseas, vómitos, ¿sí? Es lo primero que se ve afectado. Yo ya no tengo ni voz. La ingravidez puede provocar a largo plazo, ¿sí? Va a ir atrofiando distintos órganos y distintos sistemas. Ay, chicos, me están chateando y estoy sola, no los puedo leer. Sí, sí, Agustín. Ahí está. Perdón, chicos, que me distraigo y... Bueno, habíamos dicho... Ay, perdón. Recording in progress. No tengo voz ya. Bueno, la ingravidez va a provocar, dijimos, la alteración en todos los sistemas. Uno de los sistemas que se ve también, que se ve afectado y uno de los más afectados, podremos decir, junto al sistema óseo, es el muscular. Nosotros tenemos que en estado de ingravidez prolongada, ¿sí? El organismo, el sistema muscular se va deteriorando, ¿sí? Se va perdiendo masa muscular hasta un 4% por mes, mientras que en el sistema óseo se pierde un 1% por mes. Imagínense el deterioro que lleva en misiones de largo tiempo, ¿sí? Otra de las alteraciones que hay es en el sistema circulatorio. A nivel del sistema circulatorio, nosotros
vamos a tener que, dado por la ausencia de la gravedad, todos los líquidos se van a sentar de la mitad del cuerpo hacia arriba. Nosotros acá en la Tierra tenemos que por acción de la gravedad, los líquidos se asientan de la mitad del cuerpo hacia abajo, por lo general en las piernas, ¿sí? Muchas veces hemos visto cuando tenemos las piernas hinchadas, gente que levanta las piernas hacia arriba para que drenar todos esos líquidos y poder hacer una redistribución y que la bomba venolinfática, ¿sí?, trabaje un poco más armoniosamente. En este caso, todos los líquidos van a estar asentados de la mitad del cuerpo hacia arriba, entonces vamos a ver afectados tanto el sistema circulatorio, el sistema cardíaco, el pulmonar, ¿sí? Porque todos los líquidos van a estar acá arriba. ¿Qué nos va a pasar? El corazón a nivel cardíaco va a bombear un montón, muchas veces más, se va a hacer un desgaste, ¿sí? Va a producir una atrofia cardíaca por la cantidad de fuerza que tiene que hacer el corazón para intentar redistribuir los líquidos, ¿sí? Redistribuir la sangre de forma pareja. A nivel respiratorio, vamos a tener líquido en los pulmones, por ende, edemas pulmonares, ¿sí? Los pacientes, iba a decir, los astronautas son propensos a edemas pulmonares, ¿sí? Bueno, el sistema muscular, ya les dije que va a haber una disminución de la masa muscular, una debilidad generalizada por esta pérdida de la masa muscular, dijimos un 4% 4% por mes, ¿sí? En el sistema óseo también va a haber una descalcificación, una desmineralización ósea, una pérdida de la densidad de hasta un 1% por mes, ¿sí? A esto iba en la clase pasada cuando les decía de lo que nos provocaba el no hacer descarga de peso, ¿sí? Ahora lo vamos a profundizar un poquito más. A nivel de los órganos como el riñón o el hígado, también va a haber una atrofia, ¿sí? Va a haber cálculos renales, va a haber calcificación de los tejidos blandos. A nivel del hígado, al no poder metabolizar los nutrientes, también va a haber una atrofia hepática, un hígado graso. A nivel de la visión, al tener los líquidos, también van a llegar a la cara, obviamente. La cara se llama cara de luna llena cuando tenemos la cara hinchada, ¿sí? Esos líquidos van a ir comprimiendo el nervio óptico y puede generar la ceguera. Al volver a la Tierra, ¿sí?, los astronautas, la mayoría, tienen problemas de visión, ¿sí? Casi el 80% viene con problemas de visión. Otra de las cosas o alteraciones que sufren es a nivel de la termorregulación, ¿sí? Nosotros acá en la Tierra tenemos una temperatura entre 36,5 a 37 grados, mientras que en el espacio se aumenta esa temperatura hasta de 1 a 2 grados, conociéndose como fiebre espacial. Otra de las cosas, debido a la radiación espacial, hay alteraciones en el ADN, ¿sí?, mutaciones genéticas, son propensos a padecer enfermedades cancerígenas y degenerativas, tienen alteración del sueño, son todas modificaciones que va sufriendo el organismo, que obviamente cuando vuelven a la Tierra tienen que hacer una readaptación, ¿sí? Porque es mucho estrés para el organismo, para todos los sistemas, esta situación. Después, otra de las cosas que sufren o que les pasa es el aumento de estatura, ¿sí? En el espacio se puede crecer de entre 2 a 5 centímetros, lo cual está buenísimo para los bajitos, pero una vez que vuelven a la Tierra, esto vuelve a la normalidad, digamos. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto estando en el espacio? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos genera ese aumento de estatura? ¿Qué me El pueden tema decir? de la comprensión del cuerpo, porque acá en nuestro peso en la Tierra está todo el tiempo como presionando el cuerpo hacia la Tierra, o sea, ¿no? Y entonces la columna vertebral no está haciendo presión. Exactamente, al no haber la acción de la gravedad, no hay compresión sobre los discos intervertebrales. ¿Se acuerdan que Pablo el otro día dijo, creo que fue con ustedes, que los discos intervertebrales son como unas esponjitas,
¿sí? Cuando comprimimos la esponja, lo que pasa es que sale el líquido. Al no haber compresión, esa esponjita se hincha, ¿sí? Se vuelve a hidratar, por decirlo de alguna manera, entonces eso hace que aumentemos un poquito la estatura. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada más. Bueno, voy a volver para hablar un poquito de hidroterapia. Espérenme un poquito. Bueno, a grandes rasgos estas son las modificaciones, ¿sí? Ah, bueno, la alteración del sueño, chicos, ¿sí? Eso también pasa porque ven entrar y salir el sol cada 90 minutos, entonces hay una alteración del ciclo circadiano, ¿sí? Que eso también afecta muchísimo. Nosotros acá no podemos trabajar en ingravidez, pero sí podemos trabajar con la microgravedad, ¿sí? Eh, para eso tenemos el uso del agua, de la pileta, ¿sí? Acá Pablo, bueno, justo no está ahora, pero Pablo fue uno de los primeros en la zona en tener un tanque de Hoover en el consultorio. No sé si han escuchado hablar de eso. Yo hice, como se llama, los de trabajo esos en agua, pero con hielo. Perdón, ¿trabajo en qué? El que me hacían, como se llama, frioterapia es. Crioterapia, ¿qué hiciste? Y, ¿El Wim Hof? no, no, me hicieron, un kinesiólogo me hizo frioterapia para los músculos. ¿Pero te Me sumergiste en metió, la pileta con hielo o no? claro, me dejaba ahí un rato. Qué lindo, ¿no? Sí, sí. Y después me hacía como contraste ese día, me decía que era contraste, que era meterme en agua caliente, a Exactamente, temperaturas, cambios de temperatura, contraste. exactamente. ¿Y ahí qué es lo que estaba buscando? En realidad era descomprimir los músculos, o sea, que no, que tenga mejor irrigación y eso mismo. Exactamente. Con el agua fría lo que pretendía, ¿sí? Cuando te sumergías en la pileta de agua fría con hielo, lo que estaba pretendiendo era aumentar la circulación, ¿sí? O sea, primero desinflamarte para generar una vasodilatación profunda, porque eso es lo que hace el frío, chicos. A nivel superficial genera una vasoconstricción, pero a nivel profundo genera una vasodilatación. ¿Sí? Por eso, bueno, nosotros con Pablo somos de la escuela del frío, ¿no? Casi nunca recomendamos calor, justamente por esto, ¿sí? Porque tenemos ese efecto a nivel superficial, nos genera una vasoconstricción y a nivel profundo genera una vasodilatación, obviamente dependiendo del tiempo de aplicación, ¿no? Y bueno, en esto, bueno, les decía, Pablo tuvo en su momento el tanque de Hoover, que es tipo una pileta en forma de mariposa o en forma de cruz, si se quiere. Imagínense una cosa así, y en cada hendidura, ¿sí? De la cruz esa o de la mariposa, hay un lugarcito para que se meta el kinesiólogo, si bien no se mete adentro del agua, sino que se aproxima y puede trabajar con el paciente que está dentro del agua sin el kinesiólogo estar metido adentro. Es una forma bueno, él lo usaba para descompresión, ¿sí? Después de la quiropraxia usaba eso como para terminar de relajar. Pero bueno, podemos trabajar un montón de funciones ahí. Podemos trabajar esto que te pasaba a vos, Gino, ¿sí? Para relajar o para activar, depende de la temperatura, ¿sí? Si nosotros buscamos una relajación del músculo, una relajación de los sistemas, se pone una temperatura un poco más cálida. Si buscamos accionar eh, o activar los músculos, se busca otro tipo de temperatura, una temperatura más fría, y acá es donde no quiero que se confundan porque yo dije que genera una vasodilatación profunda, que a su vez eso va a llevar a una relajación, pero siempre hay que tener en cuenta el tiempo de aplicación. Si yo lo aplico al frío por poco tiempo, voy a generar una activación, ¿sí? Porque no voy a dar tiempo a que se genere esa vasodilatación profunda, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, entonces eso sería una micro gravedad, o Eso es sea, microgravedad. claro, Trabajar en el agua lo que no. trabaja en el agua. Que por eso, porque Exactamente. a mí me pasó también dar clase en en las piletas,
y en un tiempo, y por ejemplo, con la gente mayor, yo tenía abuela de 70 años, y poder generar más movilidad que... Exactamente, lo que hace el agua es sacarte hasta entre un 80 y un 90% del peso. Entonces vos podés trabajar, ¿sí? Vos imagínate que en los casos de obesidad se trabaja muchas veces en el agua. O sea, para poder alivianarles el peso y que las articulaciones puedan trabajar sin el peso, digamos, ¿sí? Alivianar el peso. Otra de las cosas que podemos hacer es, más allá de relajar, que siempre como que lo tenemos relacionado al agua con la relajación, pero también podemos generar fortalecimiento usando distintos implementos. Vieron que hay como unas manoplas o en los pies también unas tablitas que generan una especie de resistencia, entonces podemos trabajar la fuerza muscular desde ahí, ¿sí? Hay otra forma también de trabajar en el agua que es la talasoterapia, que es la utilización del agua con distintas salinidades, ¿sí? Que eso nos va a proporcionar también, al ser un agua más salada o más dura, si se quiere, nos propone mayor flotabilidad, ¿sí? Nos brinda mayor flotabilidad. Estoy fatal con la alergia, perdón. Bueno, Una y esto va a consulta, traer... ¿Cómo? una consulta. Sí, Eh, la presión de, por ejemplo, bueno, te cuento un caso concreto, en Concordia Entre Ríos están las termas. sí. Hay un sector que es una pileta que le llaman circuito de masaje, que es con chorros, diferentes ¿Esto de tipos de qué, chorros. perdón? Circuito de masaje, de Ajá, hidromasaje. ajá, sí, Hidromasaje. sí, Vos entrás y tenés una lluvia, primero, que son igual es fuerte. Luego pasás a un sector donde salen chorros de agua de las paredes, apuntando a las piernas, otras a la cintura, otras a la espalda, otras a los hombros, y así ujú, vas caminando, es un círculo, y te van pasando, te va haciendo masaje los distintos chorros de agua. sí. Eso, ¿cuál es el, digamos, el beneficio que tiene eso? Y ahí estás trabajando con el agua que te genera, que te está llegando a vos con distintas presiones. Sí, ¿Sí? Más allá de que el agua termal va a tener una salinidad y una mineralización distinta que el agua que nosotros consumimos, sí, sí, obvio. que eso también, esa mineralización y esa salinidad también ofrece al organismo distintos beneficios, dependiendo qué es lo que sea. Ahí también entra en juego la presión del agua con la que te llega, que por Sí, eso es lo que nos gusta tanto, que se siente la presión en la espalda del agua. sí, 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 ¿Sí? te termina haciendo como una sesión de masaje también. Exactamente, Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, trabajar en el agua nos va a traer distintos beneficios a los distintos sistemas. Sistema circulatorio, ya dijimos, porque genera esta, depende si es una vasoconstricción, una vasodilatación, va al sistema musculoesquelético, porque también lo va a relajar o lo va a activar dependiendo la temperatura del agua. A nivel respiratorio, ustedes saben que se usan estos baños de vapor para favorecer la permeabilidad respiratoria. ¿Sí? Al sistema digestivo, inmunológico también, dependiendo también de las temperaturas. O sea, el agua nos ofrece una amplia gama, digamos, de posibilidades para trabajar y de beneficiarnos de ella. Ahora, no todos tenemos la posibilidad de trabajar en agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder trabajar con un paciente sin proporcionarle la descarga de peso o alivianarle la descarga de peso? Tenemos distintos implementos, como hablamos en la clase pasada, que Pablo les habló de las poleas, ¿sí? Se trabaja mucho con poleas, donde buscamos de cierta forma alivianar un poco el peso o nosotros hacer de esas poleas, ¿sí? De movilizar, cargar nosotros el peso, ¿sí? Siempre cuidándonos con la postura y poder generar esa movilidad. Muchas veces les va a pasar estar, por ejemplo, en mi caso, yo que trabajé muchos años en terapia intensiva, tener que movilizar a un paciente
¿sí? Que esté inmovilizado, que esté intubado y tener que ayudarlo, ¿sí? En la movilización. Lo mismo cuando ya se despiertan y hay que empezar a pararlos, no podemos pararlos de golpe, ¿sí? Tenemos que ir de a poco, cargando nosotros muchas veces el peso o valiéndonos de distintos elementos que tengamos en cercanía, ¿sí? Lo mismo que los planos inclinados, ¿sí? Para movilizar o deslizar al paciente o trasladarlo, nos tenemos que valer, ¿sí? De este tipo de elementos. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, está fácil. Les dije que este tema es bastante fácil. ¿Cómo vamos? No sé si ya me apareció, no me apareció el relojito, ¿no? No. ¿Alguno ha tenido la posibilidad, más allá de Gino, de trabajar en agua? Profe, a mí en el seleccionado me lo hacían después de los partidos ¿Seleccionado de qué? de ¿Qué hockey. jugás? ¿De hockey? No, ya no juego, pero ¿También hacías el Wim Hof, el de agua claro. fría o solo Sí, sí, sí. agua caliente? No, agua fría nomás. Ah, ¿y qué se siente? A mí me re gustaba porque cuando no lo hacíamos era como que, no sé, el otro día no podía seguir jugando como cuando lo hacíamos. O sea, Sentís es la como que, carga. claro, no sé cómo explicarlo. Cuando lo hacíamos como que era como la recuperación de los músculos más rápido. Exactamente, exactamente. Nosotros cuando hicimos la formación en neuro, cuando yo hice la formación en neuro, también te hacen experimentar eso. Al principio, cuando no estás preparado y no estás practicando ningún deporte ni nada, que vos sabés que vas a prepararte para eso, que en algún momento te va a tocar entrar, es chocante y para el paciente también. Ustedes lo tienen que preparar al paciente para avisarles que va a ser introducido en agua fría, que las cosas que va a sentir, ¿sí? Porque si no es fuerte y a muchos no les gusta y se ponen peor, sobre todo con los neurológicos, por ahí, otros no. Pero Profe, sabe que también, bueno, yo hice un instructorado de gimnasia, o sea, de rehabilitación en agua, lo hice en Cipolletti, lo dio un cubano, y él decía que la rehabilitación en agua era una de las mejores para gente con poca motricidad, ¿no? Movimientos motrices. sí, es que Eh, es lo que te por, permite. por- Vos, bueno, si lo has hecho, sabés lo difícil que es movilizar a una no, persona. no, tomé el curso, ¿no? Nunca trabajé con rehabilitación en agua porque creo Pero yo no se que hicieron entre necesito. ustedes, no se metieron en Sí, el sí, agua. nos hacía hacer trabajo entre nosotros, pero no hice eso porque creo yo que bueno, tengo que estar más capacitado para trabajar con gente, ¿no? No, bueno, Que pero de rehabilitación. a lo que voy es experimentar la sensación de Sí, sí, tener que sí, mover a alguien adentro del agua, obviamente con tus sí, sí. compañeros, lo hiciste en ese momento. O sea, es difícil, ya es complejo, más por ahí si tienen miedo al agua, si no saben nadar, o sea, si no saben respirar en el momento, es complicado y hay que saber llevarlo, ¿sí? Pero a su vez el agua nos brinda un montón de posibilidades. Yo trabajé en pileta también con neurorehabilitación, pero con niños, que fue un desafío para mí porque mi capacitación no había sido con niños, lo fui aprendiendo ahí con otra colega, y la verdad que es una experiencia, primero que es muy linda, y ver cómo el chico se va relajando y cómo va ganando, yo porque siempre trabajé con neuro, ¿no? Eran chicos espásticos, y cómo el cuerpo se iba relajando y cómo íbamos logrando mayor amplitud articular, mayor relajación muscular, y vamos ganando aperturas, o sea, es muy grato, la verdad que es muy grato. Pero bueno, hoy por hoy no estoy haciendo nada de neuro tan específico, digamos, porque la verdad que cansa mucho. Entonces voy mezclando un poco. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Esto se va a cortar por ahí? Oh, no. 7 minutos. 7 minutos, sí. Una consultita. Sí, perfecto. Más que nada para cerrar la idea, tomando un poquito el tema de la ingravidez, Sí. hay un ¿Podés hablar un concepto, poquito más? Te escucho como muy bajito. a ver si me acerco al micrófono, ¿ahí me escuchás? Ahí, perfecto. Bien. Cuando vimos, estuve leyendo parte de ingravidez, y como que no me cerró la idea. A ver. Cuando dicen, un párrafo dice, en definitiva, cuando algo está en caída libre,
Sí, experimenta ingravidez. sí, Bueno, es el concepto que no me cierra, porque si un cuerpo está en caída libre, primero, cuando está en caída libre, tiene atracción, tiene un grado de ¿leíste el atracción, párrafo digamos. de abajo? Sí, sí, lo leí. Ah, Ese me cerró, pero el de arriba, el concepto de claro, ingravidez, lo que cuando te, está en pues, caída viste libre, cuando yo, eso es lo que no me cierra. bien, cuando yo lo leí se los dije en el momento de la caída, Eh, ¿sí? Si yo tiro la lapicera esta, obviamente va a caer porque está atraída por la gravedad, pero ¿Correcto? en el momento que cayó, ¿sí? En el instante, en el transcurso de la caída, esa es la caída libre, digamos, ese es el momento de ingravidez, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, está. No te cierra. No, pero no No, importa, no entiendo. Yo no, no, porque pienso, por ejemplo, en el paracaidista. sí, Un paracaidista cuando va cayendo, obviamente va cayendo por atracción de la gravedad, es obvio. exacto. O sea, ese momento, aparte, el cuerpo que parece como que lo repele, es por una cuestión de acción del aire, ¿no es cierto? El roce con el aire, La fricción, la claro. fricción, exacto. Sí, sí. Pero sí, pero el cuerpo sigue cayendo. O sea, ¿en qué momento se percibe esa ingravidez? Es el momento de la caída. Es justo, ¿viste cuando vas en la montaña El, rusa? punto, Sí, el punto de ingravidez no es entre la salida, o sea, el saltar y el momento ese pequeño, son milésimas de segundo. Después todo lo otro es caída libre, ¿o no? Claro, pero es durante el transcurso que vas cayendo esa sensación de no tener, de no llegar, digamos, de no tocar tierra, eso es la ingravidez. O sea, vos estás cayendo porque no hay nada que te está frenando, Como el famoso ¿sí? vértigo. El famoso vértigo Por ese. eso iba al ejemplo de la montaña rusa recién, ¿sí? Porque es eso, o sea, cuando vos vas en la montaña rusa, experimentás, cuando la caída, experimentás ese momento de ingravidez, ¿sí? De la caída libre. sí, Obviamente vas a ir hacia abajo porque te va a traer algo, sí, ¿sí? Pero sí. es ese momento de la caída en sí, no sé cómo explicarlo, del salto, cuando saltás del paracaídas, esto que dice Gino del momento del salto, ¿sí? No, Sí, no sí, sí, te, sí. no, no sé cómo explicártelo. Cuando, por ejemplo, los astronautas están en el espacio, están todo el tiempo en caída libre dentro de la nave, o sea, porque están flotando, digamos, Claro, no, ¿sí? no tiene gravedad. Exactamente. Pero a su vez la nave está siempre en órbita porque está atraída a la Tierra por la gravedad. ¿Se entiende? Porque va a estar girando a una velocidad constante, o sea, que va a mantenerlo en órbita alrededor de la Tierra. Si no, la fuerza centrífuga se lo lleva. ¿Sí? Sí, sí, ¿Quedó más o menos claro? sí. Bien. Bueno, yo acá no quiero arrancar el otro tema porque no me va a dar, que vendría a ser este. Vamos a hacer una cosa, no lo voy a arrancar porque si no me voy a quedar a la mitad. Quedan Vamos tres a cortar minutos. ahora y 10:05 nos volvemos a conectar, chicos. Así Bueno, hablamos, ese tema es bastante más larguito, bueno. de cinemática y dinámica, ¿sí? Y después lo vamos a trasladar a lo que es la marcha. 15. 10:05, ¿sí? Volvemos ahí Dale, a conectarnos, así no dale, me quedo por la mitad. dale, dale. ¿Vale? Nos vemos, Listo. chicos. Ok. 10:05. Es un resumen, nada más, de lo que ustedes tienen en el libro. Es exactamente lo mismo que está en el libro, ¿sí? Nada más que yo las agrupé acá para poder dárselas todas juntas, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hablar de cinemática y dinámica ahora. Para esto tenemos que saber que la cinemática y la dinámica estudian el movimiento, ¿sí? Y el movimiento, no sé qué pasa. Y el movimiento es el desplazamiento o el cambio de lugar o posición de un cuerpo o un objeto, ¿sí? Entonces, en base a eso, ahí está. Tenemos que la cinemática va a estudiar al movimiento en sí mismo y sus características, va a estudiar cómo es el movimiento, ¿sí?
Sigue entrando gente, por eso siempre me distraigo. Va a estudiar cómo es el movimiento, ¿sí? Nos va a describir un movimiento. Mientras que la dinámica, también obviamente va a hablar del movimiento, ¿sí? Pero va a explicarnos el movimiento, va a explicar el por qué se mueve un cuerpo, ¿sí? Recording in progress. Ahí. Entonces, para la cinemática, para explicar el movimiento, se va a valer, ¿sí? De un montón de conceptos para poder describirnos el movimiento, ¿sí? Y estos son... ¡Ay! Que está entrando un montón de gente ahora. Ahí va. Bien, la cinemática se va a valer de estos conceptos para poder describir el movimiento, ¿sí? Se va a valer de lo que es la posición, ¿sí? Y la posición va a ser referencia donde empieza el movimiento, ¿sí? De el lugar que ocupa el objeto en el momento de iniciar el movimiento. Después se va a valer de lo que es el desplazamiento, y el desplazamiento es la diferencia, ¿sí? Que genera el movimiento de un cuerpo de un lugar a otro, ¿sí? O sea, sería la posición posterior menos la posición anterior, ¿sí? Esa diferencia es el desplazamiento en sí. Después tenemos lo que es el instante de tiempo, que es un momento único e irrepetible en el transcurso del tiempo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Estas son todas definiciones que después quiero que me pregunten si tienen alguna duda. Vamos a hablar un poquito con ejemplos, pero ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. No hace falta que las copien porque las tienen todas en el libro, ¿eh? Nada más que yo las agrupé como para hacerlo un poco más fácil. Bien, habíamos dicho que el instante de tiempo es un momento único y repetible. Después tenemos lo que es el intervalo de tiempo, ¿sí? Que es un lapso, una tardanza o la duración entre dos instantes, ¿sí? Eso es un intervalo, ¿sí? Es el tiempo o espacio que hay entre dos hechos o cosas de la misma naturaleza. La velocidad va a ser la rapidez con la que se produce un movimiento, ¿sí? Mientras que la velocidad constante nos quiere decir que ese movimiento no ha sufrido variación en su velocidad, ¿sí? O sea, se movió y se desplazó siempre a una misma velocidad. Eso vendría a ser la velocidad constante, ¿sí? El movimiento, o sea, la velocidad de su movimiento no varía en ningún momento, ¿sí? Ponele, de acá de Cipolletti a Fernández Oro, fuiste siempre a 80 kilómetros por hora y no paraste nunca, nunca tuviste que frenar, nunca tuviste que hacer nada. Fuiste solito en la ruta hasta Fernández Oro, 80 kilómetros, ¿sí? Velocidad constante. La velocidad media es la diferencia, ¿sí? Entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo en el que se hizo ese desplazamiento. ¿Se entiende? Velocidad media, velocidad promedio, lo van a encontrar también. La velocidad real, ¿sí? O velocidad instantánea, es la que se da en un instante. Vos vas en el auto, fijaste la mirada en el velocímetro y esa que viste en ese instante, en ese momento, es la velocidad real. Es la velocidad de ese instante. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahí? Sí, sí, sí. Sí, Son profe. cosas, es bastante fácil y... Después tenemos la aceleración, perdón, la aceleración media, que es la diferencia que hay entre un aumento de la velocidad y un decremento de la velocidad, bien digo, ¿sí? Un aumento o una disminución de la velocidad, esa diferencia es la aceleración media. Después tenemos lo que es un esquema. En este caso, ya que estamos hablando de la ruta y del auto, etc., nosotros un esquema lo podemos plantear como un mapa, ¿sí? Como un GPS. En ese esquema nosotros nos va a plantear los distintos puntos que tenemos en nuestra ruta, ¿sí? En nuestro camino. Si hay alguna gasolinera, si hay un parador para comer, si cómo está la ruta, si cuánto tiempo nos va a llevar transitar esa ruta,
¿sí? Nos brinda como una visión generalizada, ¿sí? De nuestro trayecto a recorrer, ¿sí? Eso vendría a ser el esquema. Después tenemos lo que es la trayectoria, ¿sí? Que la trayectoria es la línea que describe, ¿sí? El cuerpo mientras se va moviendo, ¿sí? Es como son los puntos que se van transitando, ¿sí? Nosotros podemos tener que un cuerpo se moviliza en sentido recto, en sentido curvo, ¿sí? La trayectoria que describe puede ser rectilínea, puede ser curvilínea, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos ya de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento curvilíneo uniforme? ¿Sí? Puede describir una parabólica también, ¿sí? En esto, y acá entran, cuando hablamos de movimiento curvilíneo uniforme, entra también en juego lo que es las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿sí? Cuando tenemos cuando vamos en un auto y agarramos una curva a una velocidad importante, ¿sí? Por ahí no tanto el que va manejando, pero sí los acompañantes, cuando tomamos esa curva, ¿sí? Nuestro cuerpo tiende a irse hacia afuera, ¿sí? Porque, o sea, está agarrando esa curva a una velocidad y nos está sacando de la inercia que tenemos y nuestro cuerpo intenta contrarrestarlo, ¿se entiende? Cuando, por ejemplo, ayer les daba el ejemplo de una calecita, cuando empezamos a girar, tendemos a irnos hacia afuera, pero si nosotros no accionamos nuestro cuerpo, ¿sí? Hacia el centro de la calecita, o sea, no intentamos contrarrestar esa fuerza centrífuga, nos vamos a terminar yendo, ¿sí? Donde nuestro cuerpo acciona de alguna manera yéndose hacia el centro. ¿Se entiende? Ay, Sí. no puedo... Ahí está. ¿Sí? O las bailarinas, acá en los dibujitos, que giran en torno a su propio eje. Otro de los ejemplos que también daba ayer era las sillas voladoras. Vieron que cuando va a arrancar el juego, están todas las sillas abajo, todas juntitas, una al lado de otra. En cuanto empieza a girar y toma una velocidad, eso se empieza a abrir, ¿sí? Y lo que las mantiene unidas, ¿sí? Al eje de giro son las cadenas por las que están atadas, ¿sí? Que eso hace de fuerza centrípeta, que las mantiene unidas al eje de giro, las cadenas, porque si no, la fuerza centrífuga las llevaría a que se desparramen por todos lados. Bueno, acá es más o menos esto que les acabo de hablar. Esto está todo en el libro, chicos. Y bueno, acá habla también un poco de las fuerzas de rozamiento, las gravitatorias, todo esto ya lo vimos, por eso no voy a entrar acá. Y me voy a detener acá, que la dinámica, todo esto que acabamos de decir es lo que hace a la descripción de la cinemática, ¿sí? Cómo la cinemática se vale de todos estos conceptos para describir un movimiento. Mientras que la dinámica se va a valer de las leyes de Newton para poder explicar el movimiento, ¿sí? Estas dos diferencias las tienen que tener muy claras, ¿sí? Una se vale de todos los conceptos que acabamos de hablar para describirlo, la cinemática es descriptiva, mientras que la dinámica es explicativa, ¿sí? Y se va a valer de las leyes de Newton para poder explicar cómo las distintas fuerzas infieren en el movimiento, ¿sí? Y cómo el movimiento reacciona a las distintas fuerzas, ¿sí? Acá la definición, digamos, más clara sería que se ocupa del movimiento de los cuerpos, del por qué se mueven los cuerpos de tal o cual manera y qué es lo que produce el movimiento, ¿sí? El por qué se mueven los cuerpos, ¿sí? ¡Ay! Se me fue. ¿Quedó clara la explicación? Sí. Después habla de las leyes de Newton, que ya las vimos, no voy a entrar en eso, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son las 3 leyes de Newton, ya la hemos hablado, ¿sí? Entonces, como para hacer un resumen de esto y poder pasar a lo de marcha, podemos estudiar el movimiento ya sea describiéndolo desde magnitudes físicas, como hablamos recién, como la aceleración, la velocidad, ¿sí? La posición. Eso vendría a ser la cinemática. La cinemática se vale de las magnitudes físicas para poder describirnos un movimiento.
Mientras que la dinámica nos va a explicar el movimiento, el por qué se producen los movimientos y su respuesta a las distintas fuerzas, ¿sí? Nos va a explicar eso. Se va a valer más de las leyes de Newton, de la aplicación de las fuerzas en el movimiento para poder explicarlo, ¿sí? El por qué se mueven los cuerpos. ¿Quedó? Sí. ¿Sí? Profe, perdón. Una es Sí. significativa y la otra es explicativa. Una es descriptiva, Ah, descriptiva. y la otra es explicativa. ¿Sí? La cinemática es descriptiva, nos describe el movimiento a través de las magnitudes, ¿sí? De magnitudes físicas derivadas que hemos visto ahí. Y la dinámica es explicativa y se va a valer de las leyes para explicarnos cómo las distintas fuerzas van a interferir en el movimiento, ¿sí? Y cómo el movimiento va a reaccionar a esas fuerzas, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hablé antes? ¿No? ¿No hay dudas? Velocidad media, aceleración. No, aceleración profe. ¿No? Bien. Esperen que sigue entrando gente esta hora. Bueno, voy a seguir entonces porque después no, si se me corta, no tengo cómo volver a abrir el Zoom, chicos. Creo que es este. A ver, ¿es este archivo? Ah, no, esto es lo que acabo de... Ay, no tengo el otro archivo, ¿dónde está? Ténganme paciencia, chicos, busco el otro archivo de la marcha, este. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos, acá estamos. ¿Te ve bien ahí? No sé cómo hacer para que se me quede solo una hoja, chicos. Siempre me aparecen dos. No lo sé hacer. Bueno, vamos a trasladar. ¿Cómo? En la configuración arriba del Sí, pero Word. no, en este momento no me voy Ah, está bien, está bien. No sé, no sé dónde ir, pero bueno. Aumentar el zoom abajo, aumentar el zoom, el porcentaje de zoom, del Word. A ver, para. Acá está. No está abajo, está arriba. Tenés dos opciones. Ahí está, gracias. Genio, genio. Bien, chicos. Ay, toda la tecnología. Si vieran lo que me pasó ayer, no me andaba nada a la siesta, en la clase de la siesta, se me cortaba el audio, se me cortó el video. Horrible. La clase de ayer de la siesta, no sé qué le pasó a internet, andaba horrible, espantoso. Pero bueno, hoy por suerte no. Bueno, chicos, esto que hablamos de la cinemática y la dinámica recién, lo vamos a tratar de pasar a la marcha, ¿sí? Vamos a tratar de valernos de todos estos conceptos para poder describir y explicar la marcha, ¿sí? Ya hemos hablado que el movimiento es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo a un objeto, ¿sí? Entonces vamos a pasar directamente a lo que nos concierne. Nosotros en la marcha, y esto chicos es todo pregunta de examen y por favor párenme si hay algo que por ahí no lo explico bien y lo vuelvo a explicar, ¿sí? En la marcha tenemos dos grandes fases, que tenemos una fase que es de apoyo y otra fase que es de balanceo o dinámica, ¿sí? La fase de apoyo es del 60%, mientras que la de balanceo es del 40%, ¿sí? A su vez, la marcha tiene distintos componentes, entre ellos son 3 componentes de la marcha que va a ser el despegue, el avance y el apoyo. ¿Sí? O sea, 2 fases, apoyo 60, balanceo 40. 3 componentes, despegue, avance y apoyo. ¿Sí? El despegue va a ser, yo esto me voy a adelantar acá, así lo podemos ver acá. Acá dice fase, chicos. Yo lo llamo momentos, porque si no se les empieza a confundir con las 2 fases que hablamos recién, más las 5 subfases que vienen después. Entonces yo a esto se los diría
en vez de fase, se lo cambiaría y pongan momentos, como Bueno. para evitarles la confusión, ¿sí? Entonces dijimos que tienen 3 momentos. Tenemos un momento de despegue, ¿sí? Donde la pierna que va a dar el paso está todavía atrás, está en extensión, y empieza a accionarse, a accionar de los gemelos y el sóleo para levantar el talón, ¿sí? Esa sería la fase de despegue. Pierna en extensión, contracción de gemelos y sóleo que levantan el talón, ¿sí? Se inicia el momento de despegue. Después tenemos el momento de avance, ¿sí? En donde ya tenemos la triple flexión, ¿sí? Flexión de cadera, de rodilla y de tobillo, ¿sí? La pierna ya está en el aire, va en pleno avance, la pierna se despegó del suelo, y el momento de apoyo que se inicia con el contacto del talón al suelo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Para que esto pueda ejecutarse, la triple flexión es lo primordial, ¿sí? Después, en el apoyo, tenemos que el apoyo puede ser unipodal o monopodal. Perdón, unipodal o bipodal. Dije las 2 veces la misma cosa, o sea, en un pie o en los 2 pies. Dentro del apoyo tenemos 5 subfases, ¿sí? Tenemos contacto de talón, que es donde empieza la fase de apoyo, apoyo plantar, apoyo medio, despegue del talón o elevación del talón y despegue del pie, ¿sí? Esas son las 5 subfases del apoyo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la del apoyo plantar y el apoyo medio? Es la distinta posición del eje del cuerpo. Fíjense cómo acá todavía está en retro, acá justo está en medio y acá ya va hacia adelante, ¿sí? La distinta descarga de peso del cuerpo. ¿Estamos hasta ahí? Sigo, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, acá les marca el esquemita de cómo es el apoyo, ¿sí? Apoyo, contacto inicial con el talón, apoyo plantar, ¿sí? La fase de soporte de todo el peso, y la propulsiva o de despegue. En este esquema les marca, ¿sí? La correcta descarga de peso o la descarga ideal del peso, ¿sí? En la planta del pie. Tenemos el talón más hacia el arco externo del pie, ¿sí? Luego cabeza del primer metatarsiano y el dedo, ¿sí? Ayer uno de los chicos me preguntaba cómo sería esta descarga de peso en el pie plano, ¿sí? Esta línea que está hacia externo, cuando tenemos un pie plano o un arco vencido, va a ser más recta, ¿sí? Va a ser más hacia interno, ¿sí? Porque el arco del pie, el arco interno del pie va a estar vencido, ¿sí? Entonces la descarga de peso va a ser más plana, más pareja en toda la planta del pie, siempre tirando más hacia interno. ¿Se entiende? Y no va a tener ese arco que tiene ahí. No va a tener, o sea, el arco del pie, el arco fisiológico y natural del pie está vencido. Entonces, esta línea de descarga de peso va a estar más hacia este lado, ¿sí? Ay, no sé qué toque. Va a estar más recta. En vez de hacerse hacia externo, va a ir más recta. Profe, y la descarga de peso, si así es correctamente fisiológico, ¿no? Em, en el pie plano puede llegar a más adelante generar problemas. Lo que No pasa, sé, claro, o sea, vos al tener el pie plano y no tener este arco, que es lo que te amortigua el peso cuando caminás, al no tener este arco, vos estás descargando todo tu peso en esta zona, ¿sí? O mayoritariamente en esta zona. Y eso te va a traer consecuencias porque tu pisada, en vez de estar, imagínense que este es el arco del pie y va a estar distribuyéndose la carga del peso. Fíjense cómo se equipara la carga de peso, ¿sí? Va hacia interno, va hacia externo y vuelve al centro,
¿sí? Cuando vos tenés el arco vencido, tenés el arco tenés un pie plano, ¿sí? Esa carga de peso está en toda esta superficie y al no tener este arco que te hace de amortiguación, tu carga se va a ir hacia interno. Por eso vas a ver gente, yo no tengo pie plano, yo al contrario, yo tengo pie cabo, pero el calzado, la suela del calzado de la gente que tiene pie plano va a estar muy desgastado del lado interno, ¿sí? Sobre todo el talón del lado interno porque el pie se les vence hacia adentro. Son esas personas que por lo general tienen un genu varum, ¿sí? Se les va hacia adentro la rodilla, ¿sí? ¿Se Más entendió? adelante puede llegar a generar dolores, no sé, por de espalda o... Sí, claramente. Rodilla, cadera, espalda, cintura, todo, sí, sí. Porque la descarga de peso ya está desequilibrada, entonces, Atrofias musculares también con los años. claro, Los porque, o músculos. sea, estás trabajando más de un lado que del otro, ¿sí? Porque va toda la carga hacia adentro. Yo siempre les digo, si la base del cuerpo está mal, todo lo que está edificado para arriba va a estar mal también. A la larga o a la corta, en algún momento vas a tener algún problema, ¿sí? Por eso es importante que se hagan controles de los pies. Yo estoy usando ya les digo, yo tengo pie cabo, no me genera grandes dificultades porque lo compenso, o sea, es un pie cabo que está compensado, yo trabajo mucho mi parte muscular, ¿sí? Para tratar de compensar eso. Yo ahora no uso plantillas, pero uso unas, a ver, espérenme que se las muestro, capaz que las han visto y las conocen, que son como unos alineadores del pie. No tiene nada que ver, pero se los muestro, ya que estamos hablando de esto. Están un poquito sucios, pero bueno. Son como unos alineadores, no sé si se llegan a ver. Lo llegan a ver, acá van los dedos. ¿Sí? Es como ocupa solamente el metatarso, ¿sí? Y esto lo que hace es alinearte los dedos y a su vez te va corrigiendo un poquito lo que es el arco y la pisada y la descarga de peso. Está muy buena, yo dije, a mí todas estas cosas me encantan y yo las tengo que probar primero para poder hablar después y recomendarlas si están buenas. Y la verdad que esas están muy buenas, porque no quería comprarme plantillas para que me soporten el arco y la verdad que me resultaron muy bien. Bueno chicos, con respecto a lo que hablamos recién, las fases, las subfases, ¿está todo bien? ¿Se entendió? ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las variables de la marcha. Y acá tenemos 4 variables, ¿sí? Tenemos la amplitud de base, la longitud de paso, longitud de zancada y la angulación del tobillo, ¿sí? Entonces vamos a ver que la amplitud de base la vamos a poder evaluar, ¿sí? Siempre mirando al paciente de frente. Imagínense que estos son los pies, mirando al paciente de frente, y la amplitud de base va a ser la distancia que hay entre el borde interno de un pie y el borde interno del otro pie, ¿sí? Esto es la amplitud de base, ¿sí? Siempre mirando al paciente de frente. Lo que viene a ser la longitud de paso, me voy a volver acá atrás, así lo puedo explicar mejor. Acá está. La longitud de paso, chicos, vamos a tomar esta pierna de referencia, es la distancia que hay entre la punta del pie de atrás con el talón del pie de adelante. ¿Sí? Esto es longitud de paso. Y se la observa y se la mide midiendo al paciente de lateral. ¿Sí? Después tenemos lo que es longitud de zancada. Acá en longitud de paso tenemos en cuenta la pierna que está por detrás y la pierna que está delante, ¿sí? En la longitud de zancada vamos a tener en cuenta siempre la misma pierna, ¿sí? Vamos a hablar siempre, en longitud de zancada, siempre vamos a hablar de la misma pierna, que es la pierna que va a dar el paso, ¿sí? Entonces, la longitud de zancada es la distancia que hay entre la punta del pie cuando está atrás a la distancia que hay
cuando la misma pierna apoya el talón adelante. ¿Sí? Longitud de zancada. La misma pierna es la distancia que recorre desde que despega la punta del pie hasta que apoya el talón. ¿Sí? Ayer yo les decía, la longitud de zancada viene a ser 2 longitudes de paso. Sí. ¿Se entiende? Sí. Y después decíamos que tenemos la angulación de tobillo, que son los grados de flexión, ¿sí? Que hace el tobillo para poder despegar el pie del suelo y no arrastrar los dedos cuando damos el paso. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Longitud de tobillo, el último. Angulación. Angulación. Angulación de tobillo. Entonces, amplitud de base, longitud de paso, longitud de zancada, angulación de tobillo. Ay, no te vayas. Después tenemos otro componente que hace la marcha, que es la cadencia, ¿sí? La cadencia va a ser la cantidad de pasos que damos en un minuto, ¿sí? Y tenemos 3 tipos de cadencia. Una cadencia o una marcha lenta, que va de 45 a 85 pasos por minuto. Una cadencia o una marcha confortable de 72 a 102 pasos por minuto. Y una marcha rápida que va a ir de 114 a 132 pasos por minuto, ¿sí? ¿Y por qué decimos que estas son variables? ¿Sí? Porque obviamente no todos ni tenemos ni la misma altura ni la misma longitud de miembros, ¿sí? Entonces van a hacer que estas longitudes y amplitudes se vean afectadas de acuerdo a cada persona, ¿sí? No hay una estática, no hay un algo fijo, ¿sí? Lo mismo, en la misma persona, vos un día podés caminar, ¿sí? O moverte con una amplitud y una longitud de paso, y al otro día, porque tenés alguna afección en el pie, porque te duele el dedo, te aprieta el zapato o por lo que fuere, podemos modificar esto, ¿sí? Por eso son variables. Si a mí me aprieta el zapato cuando estoy caminando, voy a modificar mi longitud de paso, por ende mi longitud de zancada también se va a ver afectada, mi angulación de tobillo también. ¿Sí? Voy a alterar mi patrón de marcha normal porque tengo una molestia en el pie. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que vuelva sobre alguno de los conceptos anteriores? ¿O estamos con esto? Hacemos un repasito rápido, ¿sí? 2 fases, apoyo 60, balanceo 40, ¿sí? Dentro de eso teníamos 3 momentos, despegue, avance y apoyo, ¿sí? Después teníamos que el apoyo podía ser bipodal o unipodal y a su vez tener 5 subfases de apoyo. Las 5 subfases eran el contacto del talón, el apoyo plantar, el apoyo medio, la elevación del talón y el despegue del pie propiamente dicho. La descarga de peso, esta ya la hablamos. Las variables, ¿sí? Amplitud de base. Esto lo repito porque, chicos, después en el examen se les hace un merengue y mezclan todo. Y es una cosa que es fácil, es prestarle atención nada más. Es súper fácil esto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito a modo informativo, digamos, esto no va a entrar en el examen ni se va a evaluar lo de las marchas patológicas. Lo anterior sí, esto no. Pero para que ustedes sepan que hay distintos tipos de base y cómo de marchas y cómo se ven afectadas todas estas variables que hemos visto recién. ¿Sí? Nosotros podemos en neuro vamos a ver distintos patrones de marcha de acuerdo a la afección y a la zona del cerebro que esté afectada. Nosotros tenemos, si hay una afección en el cerebelo, sabemos que el cerebelo es nuestro centro del equilibrio, ¿sí? Si tenemos una afección a ese nivel, vamos a tener una marcha que va a estar alterada en su base de sustentación, ¿sí? Vamos a tener, los pacientes van a caminar con una base de sustentación amplia para poder equilibrarse y no caerse, ¿sí? Voy a hablar a grandes rasgos porque no me voy a meter en esto, ustedes lo van a ver más adelante. ¿Sí? Después tenemos una marcha que es muy característica, que muy frecuentemente se ve en la calle, que es la marcha de step page, ¿sí? O la marcha equina, que es cuando hay una
afección, ¿sí? Que afecta al tibial anterior, que es el que se encarga de levantarnos la punta del pie, ¿sí? Entonces el paciente arrastra la punta del pie y cae como peso muerto. A ver si acá no lo están viendo. Ahí está. ¿Ven? Es como que va arrastrando la punta del pie y cuando apoya cae como un peso muerto, ¿sí? Tiene debilidad para elevar la punta del pie, ¿sí? Otra de las marchas que también se ven en pacientes, sobre todo hemipléjicos, que suelen tener un tono muscular elevado, una espasticidad a nivel de aductores, es la marcha en tijera, ¿sí? Que provoca la aducción brusca de la pierna cuando va a dar el paso, ¿sí? No sé si han visto pacientes que por ahí como que se les cruza la pierna al caminar. Bueno, es este tipo de marcha, ¿sí? Después una que es parecida, que es la del segador, ¿sí? El paciente va a generar como un bamboleo, una abducción para poder dar el paso, ¿sí? Porque no lo puede hacer hacia adelante, ¿sí? Se va a valer en realidad o va a compensar esta flexión de cadera que no puede hacer con el trabajo de glúteos, ¿sí? Para hacer una abducción, ¿sí? Y poder dar el paso hacia adelante. Bueno, van a ir encontrando en el archivito ya les dije, esta parte no entra. Van a encontrar distintas marchas, por ejemplo, esta última es la de la parkinsoniana, donde el paciente no puede dar pasos largos, ¿sí? Necesita acortar su paso, ¿sí? Su cadencia es mucho más rápida, más cortita, porque va a tener la tendencia de llevar su eje hacia adelante, ¿sí? Para equilibrarse. Entonces, para no caerse, necesita acelerar y acortar los pasos, ¿sí? Y acá van a encontrarse con un cuadrito, bueno, donde detalla bien todas estas marchas que les acabo de hablar. Esto ya ahora en primer año no les va a servir, pero esto más adelante, cuando tengan neuro y tengan que estudiar las marchas patológicas, les va a servir, ténganlo a mano, se los digo por experiencia, que está todo resumido acá, ¿sí? Les explica cómo es cada marcha, qué es lo que la provoca, cómo es la característica y los distintos tipos de nombre que recibe, ¿sí? Bien, hasta es justito, buenísimo con el tiempo. Bien, chicos, ¿necesitan que reveamos algo, preguntar algo? Voy a dejar de compartir, así podemos vernos mejor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, profe, por mí no. Está bien explicado. Es fácil el tema, yo nunca entendemos por qué se hacen tanto lío. Bien, la clase que viene, chicos, antes de que me olvide, les repito, es antropometría y termodinámica, ¿sí? Antropometría y termodinámica. Si pueden, vayan leyéndolos. A los que vieron la película, les va a resultar re fácil el tema, porque igual todos estos temas, no sé, los que vieron la película se van dando cuenta que todos estos temas que estamos hablando están en la película y los explican de una forma muy llevadera, ¿sí? Así que es más que nada no sé, algo es para ustedes, en realidad a nosotros no nos sirve de nada que vean o no la película, pero es algo que no es algo pesado y está bueno verla y refrescar por ahí todo lo que vamos hablando. A mí, honestamente, la película no me generó nada. Es la que yo les decía ayer, o sea, no es una película que se va a ganar un Oscar ni nada, pero bueno. Pero me refiero a cómo lo encaran. Para mí está muy bien pensada la película, ¿sí? Pero eso de que te lleva, te explica una situación, ¿no? De termodinámica, te Claro. vuelve para atrás en el tiempo, eso de ir y venir para atrás. Bueno, sí, bueno, es que le me tienen confundió, que dar... me confundió. Ah, te confundió. Sí. Bueno, quizá, porque todavía no vimos, pero capaz que, no sé, los temas que ya vimos por ahí ahora le encontrás otro sentido a la película. Pues tendría que verla de nuevo. Ya, bueno, puede pasar. Por ahí, cuando hablemos ahora de la clase que viene de termodinámica, capaz que por ahí podés relacionarlo con algo que viste ahí en la peli. Claro. Bueno, chicos, por ahora, si no se les ocurre ninguna pregunta, por ahí para la clase que viene, si tienen alguna duda, sí me la plantean.
Y bueno, porque me dice menos de un minuto, para no quedarnos colgados. ¿Nadie quiere hacer ninguna duda, ninguna pregunta? No, profe. ¿Estamos? Bueno, muy bien. chicos, los despido entonces para el miércoles que viene, no martes. No, profe. Ok. Nos vemos, que anden bien. Chao, profe, chao. gracias. Chao, Chao, chao. buen fin. Chao, profe.